Cuenta. Presidente, la cuenta se ha recibido el documento Agua, Clima y Democracia, recomendaciones de política pública para la gobernanza hídrica en la agenda presidencial 2026-2030, elaborado por la Fundación Nehuenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Boll, material que se envió a sus correos. Nehuen significa lluvia. Por otro lado, desde el Observatorio Socioambiental Aconcagua han solicitado audiencia para plantear diversas inquietudes respecto al proyecto de desalación que la empresa Aguas Pacífico está ejecutando en la región de Valparaíso, el cual consiste en una planta de osmosis inversa emplazada en la bahía de Quintero Puchuncaví. Por último, ha llegado una comunicación de la señora Directora Nacional de Obras Hidráulicas en respuesta a un oficio de esta comisión con información relativa a las medidas adoptadas para enfrentar la situación de escasez hídrica e intrusión salina que afecta a las fuentes de abastecimiento de diversos servicios sanitarios rurales del Valle de Quilimarí y Vichiangui, antecedentes que también se remitieron a sus correos. Eso es la cuenta, señor presidente. Gracias. Sí. Vamos a recibir al académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago de Chile, señor René Garrido. ¿Está? Telemático. Señor secretario. Muy Ya. buenos días, ¿cómo están? Gracias. Después, y al director de Políticas Públicas del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Alexandre Sánchez, quienes expondrán sobre oportunidades y desafíos regulatorios en relación con el proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. Esta presentación se enmarca en los resultados del proyecto H2IN, h2in.cl, financiado por ANID, donde se aborda el uso de plantas desalinizadoras como parte de la cadena de valor del hidrógeno verde. Participan además el director de Políticas Públicas del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Javier Bravo, la directora ejecutiva de la misma entidad, señora Priscila Berríos, el profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Yuneski Masip. Le ofrezco la palabra a don René Garrido, por favor. Muy buenos días, estimados senadores. Muy buenos días a todos en la comisión. Es un honor para mí y comparto aquí las impresiones de todo el equipo de investigación que durante 3 años estuvimos trabajando en uno de los primeros proyectos que contemplaba la cadena de valor del hidrógeno verde como base de posicionamiento de la instalación de la industria en la industria local. Ya habiendo terminado el proyecto, estamos muy contentos de que parte de esto, ya que fue financiado por ANIT, pudiese decantar en políticas públicas, pudiese decantar que la investigación no solamente queda en publicaciones, queda en capital humano avanzado, sino que también queda y es recibida por los honorables senadores, en este caso, que apoyan esta iniciativa y nos quieran escuchar también, así que se lo agradecemos, para poder transmitirles nuestras impresiones, nuestras conclusiones y sobre todo cómo podemos aportar nosotros a la toma de decisiones. Así que esta es mi primera vez acá también, así que estoy muy contento de estar acá. Nos acompaña también Yuneski, que fue el director del proyecto. Yo no sé si pueden ver la presentación, porque yo no la veo desde acá. Sí, de todas maneras, si es posible, compartir la pantalla para que la vea la gente que nos sigue en el canal del Senado, por favor. Ah, perfecto. Ya, yo pensé que no lo iba a compartir yo, pero no hay problema. Ya. Efectivamente, tal cual como fue señalado, la idea
de este proyecto, si quieres nos vamos a la siguiente slide, se enfoca en que nosotros buscamos de que este proyecto, no, sí, te pasaste, vamos, sí, ya. Entonces la idea del centro, yo creo que aquí le voy a ceder la palabra a la directora que está con ustedes, porque este cruce entre investigación y un centro que aporta a la divulgación del conocimiento es una mezcla muy interesante con el cual nosotros estamos trabajando. Así que cedo la palabra en este punto para poder que puedan conversar para hacer la introducción del centro y yo sigo y yo retomo los temas más técnicos, si les parece. Gracias. Vamos a iniciar la sesión. En nombre de Dios y la patria. Señor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, senadora Proboste, ¿cómo está? Quisiera pedir la autorización, señor presidente, porque dado que este es un proyecto que fue elaborado en conjunto entre ambas universidades, presentamos una sola presentación y consultamos si es que lo tiene a bien, pudiéramos repartirnos el uso de la palabra para efectos de hacer esta presentación y facilitar la logística. Entonces, me gustaría darle la palabra a la señora Priscila, que es la directora ejecutiva de nuestro centro, para que pudiera explicar el contexto de dónde viene todo este trabajo, además de lo que ha dicho el profesor Garrido. Muy bien, muchas gracias. Adelante, doña Priscila. Muchas gracias, muy buenos días. Me presento, primero que todo, mi nombre es Priscila Berrío, soy ingeniera ambiental con un MBA, me desempeño como la directora ejecutiva del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este centro nace a partir de un exministro de nuestro país, el señor Marcelo Mena, quien impulsa la necesidad de comenzar a realizar acciones climáticas a través, obviamente, de entidades académicas. Nosotros somos un centro de investigación interdisciplinario, contamos con una variada gama de académicos de distintas profesiones y los encargamos, o nuestro objetivo es de impulsar la acción climática a nivel regional, nacional e internacional. Y bueno, nosotros para nuestro funcionamiento contamos con 3 ejes de trabajo. Uno es la investigación, otro es la educación y otro es la vinculación. Es decir, en nuestro centro todo comienza con la investigación en temas de acción climática. Con ello desarrollamos investigación como la que vamos a presentar hoy, también desarrollamos papers y luego con toda esa información que nosotros elaboramos a través de la investigación, pasamos como al ítem de educación donde nosotros bajamos o entregamos a la comunidad la información que vamos levantando a través ya sea de cursos, talleres, diplomados, etcétera. Y luego nuestro otro eje muy relevante es el de la vinculación y este es el que nos tiene acá hoy porque es el eje que nos permite vincularnos con la comunidad, con el territorio y es ahí donde nosotros nos relacionamos ya sea con empresas, con otras academias, pero a la vez también hacemos el levantamiento de la información que tenemos para bajarla a lugares como este, a ustedes, tomadores de decisiones para la generación de políticas públicas. Nosotros como centro venimos apoyando el desarrollo de políticas públicas desde su inicio y bueno, esa es una de las labores que vamos a estar comentando hoy acá y por lo mismo les agradecemos mucho el permitirnos esta instancia, este espacio para poder llegar a esto de vincularnos realmente con el territorio y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Desde ya quiero pedir yo una disculpa porque me voy a tener que retirar en un ratito porque justamente estamos llevando a cabo un taller de acción climática con el Ministerio de Medio Ambiente y necesito ir en 45 minutos a ser parte de esa actividad. Así es que agradezco de verdad la instancia de poder darnos el espacio para estar aquí con ustedes hoy día y compartir toda la información que levantamos en nuestro centro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Priscila Berríos, directora ejecutiva de el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ofrezco la palabra, señor. Exactamente, con vocación regional, pero también con miras a aportar al territorio. Entonces, me gustaría ahora ofrecerle la palabra, si es que se puede, señor presidente, al señor René Garrido, para que pueda, en el fondo, hablar ya más propiamente tal de el proyecto financiado por ANID, en el que nace esta iniciativa, y, digamos, entrar propiamente tal en la relación que tiene la desalinización
con el hidrógeno verde, que sabemos que es una prioridad país en este momento en materia de políticas públicas. Ofrezco la palabra, señor Garrido. Muchas gracias. Sí, entonces ahora continuamos con la presentación. Le agradezco, Priscila, la introducción. Efectivamente, la divulgación del conocimiento no descansa, así que nos pueda acompañar el día de hoy también es un tremendo aporte. Ya, sigamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, efectivamente, considerando este contexto, tal cual como les había señalado anteriormente, este proyecto tuvo 3 años de duración. Fueron 3 años de mucho conocimiento y mucho abrir espacios donde efectivamente no se estaban conversando tantos temas relacionados con el hidrógeno verde. Era un tema incipiente en esos momentos. Por lo tanto, consideramos nosotros que tenemos un largo camino recorrido y ese largo camino recorrido se los queremos presentar a ustedes. Siguiente slide. Entonces, este proyecto nosotros tenía como eje fundamental fortalecer, obviamente, a los tomadores de decisiones públicos y privados, el que a través de la mejora en la comprensión de la transición energética actual en Chile y reconocer efectivamente cuáles eran los aspectos técnicos, económicos, ambientales, políticos y sociales para apoyar el despliegue de tecnologías de hidrógeno verde. Nosotros estamos muy contentos de todos los esfuerzos y todo el trabajo que se ha venido realizando en hojas de ruta, en planes de trabajo, planes de acción. Sin embargo, tenemos puntos que queremos abordar y que queremos relevar que tiene que ver con el desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno verde. Siguiente slide. Acá dos gráficos que son altamente relevantes porque cuando nosotros hablamos de transición energética, y aquí me permiten un poco de contexto que en realidad permite entender que solamente el hidrógeno y sus derivados van a poder aportar hasta un 9% dentro de lo que significa un sistema energético fósil, ¿ya? Y nuestro país está altamente valorado en función de todos los estudios que se han hecho como gran exportador eventualmente de esta tecnología, de este vector energético. Pero debemos entender que, y una de las cosas de las conclusiones más relevantes que nosotros obtuvimos a través del proyecto, es que hidrógeno sí, por supuesto, pero no en todos lados, pero no necesariamente tiene que ser a la fuerza, sino que entendemos de que acá la diversificación de la materia energética y abordar distintas tecnologías es importante para poder entender en qué lugar ocupar el hidrógeno verde dentro de la cadena de valor y dentro de los desarrollos no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Siguiente slide. Y a partir de eso, efectivamente, entendemos las ventajas comparativas que nosotros tenemos con respecto a los recursos renovables. Y también entender que nosotros nos podemos, y todas las iniciativas que se han venido desarrollando nos posicionan como líderes en hidrógeno verde, no solamente en la región, sino que a nivel mundial también estamos dentro de los hidrógenos verdes que potencialmente el 2050 podría ser uno de los más baratos en el mundo. Y para eso hemos desarrollado distintos acuerdos internacionales para poder fortalecerlo. Sin embargo, la necesidad de infraestructura adecuada, la infraestructura adecuada para producción, almacenamiento y transporte, además de los marcos regulatorios, es donde nosotros ponemos los énfasis en este momento y que sostiene un poco de hacia dónde nosotros queremos llevar y argumenta la decisión del policy brief que nosotros desarrollamos. Siguiente slide. A partir de eso, entender que el Servicio de Evaluación Ambiental ya ha desarrollado muchos instrumentos que aportan a la evaluación de proyectos de hidrógeno verde. Y para eso ya tenemos definiciones específicas, definiciones claras y cómo se va a evaluar y también el aporte al desarrollo del capital humano en el marco de cómo nosotros entregamos a los gestores ambientales herramientas para poder evaluar estos proyectos y también no solamente para el diseño, sino que también desde los estamentos públicos. Siguiente slide. En ese sentido, entendemos la cadena de valor de acuerdo al Servicio de Evaluación Ambiental y aquí solamente me quiero destacar en un punto, que es el punto en el cual nos vincula directamente con ustedes. Porque la cadena de valor de hidrógeno verde marca en un espacio muy pequeño lo que se habla de subproceso, suministro de agua, que no es menor y no es trivial. Para romper la molécula, y aquí me voy a ir súper súper técnico a lo mejor, o poder entender esta perspectiva de que para romper la molécula de agua, que es lo que nosotros queremos de cara a la electrólisis, para obtener hidrógeno verde,
necesitamos agua para poder romperla. Y en escenarios actuales, o cómo nos estamos moviendo de acuerdo al escenario climático actual, ese recurso es escaso y tenemos que cuidarlo y tenemos que buscar los mejores mecanismos para que ese elemento pequeño que podríamos observar, pequeño dentro de la cadena de valor de hidrógeno verde, corresponde al elemento más importante dentro de la estructura de las materias primas necesarias. Vamos a la siguiente slide. En ese sentido, entonces, acá hay una cartografía del estrés hídrico del hidrógeno. ¿Por qué pongo esta cartografía? Porque de alguna manera, todos los lugares en el mundo donde el hidrógeno verde tiene tremendo potencial, esos mismos lugares son los lugares que efectivamente existe estrés hídrico. Por lo tanto, la necesidad de agua en espacios donde no hay suficiente, la necesidad de agua para los proyectos de hidrógeno verde es altamente relevante, y ese cruce es complejo cuando al final del día el 85% de los proyectos de hidrógeno verde previstos necesitan abastecerse de agua mediante la desalinización. Por lo tanto, no solamente la necesidad de entender la necesidad del hidrógeno verde, entenderlo como un elemento fuera, es energético, el agua, pero el agua va a ser fundamental para todo lo que nosotros nos estamos desenvolviendo. Siguiente slide. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis del requerimiento de agua para hidrógeno verde, primero necesitamos agua destilada, por lo tanto, por cada kilo de hidrógeno verde producido, nosotros vamos a necesitar 36 litros de agua destilada. Eso significa que, entendiendo la necesidad y la eficiencia de los procesos de desalación, necesitamos mucha más agua salada para poder obtener este kilo de hidrógeno verde. Y por otro lado, contrasto con la demanda estimada de agua por sector económico, entendiendo que pudiese existir baja demanda estimada de agua en el norte y baja demanda estimada en el sur. Sin embargo, por eso el aporte de la desalación es altamente relevante. Pero aquí hay un detalle, porque el detalle de que todos los proyectos de hidrógeno verde que actualmente están en el Servicio de Evaluación Ambiental contemplan el uso de agua subterránea mientras se encuentra el proceso de construcción de las desaladoras. Y eso es un elemento que hay que abordar y que está señalado, y por eso es importante también cubrir estos espacios, cómo nosotros entendemos esta cadena de valor cuando estamos evaluando proyectos de hidrógeno verde. Siguiente slide. Porque al final del día este es el escenario que estaba previsto a septiembre del 2024. Más de 73 proyectos de hidrógeno verde están contemplados en desarrollo. Solamente 6 de esos proyectos están actualmente en el sistema de evaluación ambiental. Se encuentran, creo, 4 en el norte y 2 en el sur. Entonces, esto contempla la premisa de, ok, vamos efectivamente a necesitar mucha agua. ¿Ya? Siguiente slide. A partir de eso, lo que les había señalado, les di un spoiler de que en los primeros años de todos los proyectos de hidrógeno verde va a ser necesario la extracción desde fuentes continentales, lo que pone una alerta. Esas pueden ser aguas subterráneas, superficiales o sistemas de APR. Y por otro lado, efectivamente esto va a poner presión sobre zonas con estrés hídrico, y esto puede generar potenciales conflictos socioambientales. ¿Ya? Entendiendo esto, efectivamente lo que nosotros queremos es cómo buscamos los mecanismos para que esto no ocurra. ¿Ya? Siguiente slide. Y en ese sentido, entender que actualmente, y muchas de las iniciativas y de las conversaciones que se han generado en el marco de los proyectos que actualmente se están generando en Magallanes, genera una paradoja altamente relevante. Debido a que en Magallanes existe alta precipitación, pero baja infraestructura de captación, muchas dependencias de sistemas rurales, y por lo tanto el uso de agua continental en Magallanes es necesario mientras se están implementando las desaladoras. Por lo tanto, eso es de nuevo la conversación que quiero plantear y dejarles bajo el contexto. Siguiente slide. Y a partir de eso, efectivamente, el policy brief que se desarrolló en el marco del centro se enfocaba a las oportunidades estratégicas a partir de la ley de desalinización, del boletín 11.608-09 y la industria de hidrógeno verde. Y para eso cedo la palabra de vuelta con ustedes para que Alex pueda seguir avanzando en
en los temas relacionados con el Policy Brief. Muchas gracias. Don Alex Y Sánchez. atento a Gracias, cualquier duda también, por si acaso. gracias, presidente. Entonces, lo que sigue, vamos a exponer este policy brief que fue enviado a la Comisión de Recursos Hídricos con sugerencias y oportunidades en el marco de la tramitación del proyecto de ley de desalinización. Entonces, como primer punto que vimos que consideramos que podría ser interesante que la Comisión pudiera recogerlo en la tramitación ya del despachado proyecto de ley de desalinización o en futuras iniciativas que se presenten, tiene que ver con continuar lo que se ha reiterado ya hace varias veces en esta comisión, que es la gestión integrada del recurso hídrico. Pero creemos que hay una posibilidad, hay oportunidades legislativas de poder abordar esto a través de la integración de distintos instrumentos. Por ejemplo, el proyecto de ley sí hace cierta vinculación, efectivamente despachado por la Comisión, sí hace cierta vinculación con planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, que son instrumentos que se aprobaron en la reforma de aguas, en la ley del cambio climático, y sí hay cierta vinculación, pero creemos que se puede ir un poco más allá de hacer una integración normativa de estas distintas herramientas. Entonces, ese es un punto, pero además también creemos que hay un punto que no es menor, que tiene que ver con una falencia que tiene nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo me recuerdo de oportunidades anteriores en que tuve la oportunidad de apoyar la tramitación de este proyecto de ley. En su momento fue bien discutida la evaluación de impacto ambiental. En su momento, incluso durante la tramitación del proyecto, la senadora Proboste había incluido una indicación que decía que todas las desaladoras tenían que evaluarse ambientalmente, lo cual fue objeto de múltiples discusiones en esta misma comisión. A pesar de el texto que digamos, salió de esta comisión y de que existe una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, aún nuestro país no ha abordado una deficiencia flagrante, a mi punto de vista, que está todavía en el sistema, que tiene que ver con la evaluación de impacto sinérgico. Entonces, en esta lámina nosotros presentamos un breve diagrama que explica cómo funciona un impacto ambiental sinérgico. Y resulta que en la lógica del proyecto de ley es posible consagrar distintas concesiones a personalidades jurídicas privadas para efectos de instalar plantas desaladoras. También dice que en ciertas condiciones tienen que evaluarse ambientalmente esos proyectos. Pero lo que ocurre es que perfectamente pueden existir proyectos que están separados entre sí, pero que producto, y cada uno tiene su evaluación, pero que producto de la manera en que funcionan las corrientes marinas, distintas variables como concentraciones que se descargan hacia el mar, podrían ocurrir impactos sinérgicos. Esto es solamente un ejemplo que podría ocurrir en esta materia en lo relacionado con desalinización, pero lo mismo podría ocurrir con calidad del aire o con otro tipo de impactos. Entonces nosotros creemos que es importante avanzar en una regulación que pueda mirar el impacto desde el punto de vista sinérgico, más allá de evaluaciones individuales de proyectos individuales, por más que estén separados por distintos factores abióticos como corrientes. Es posible que esos impactos no solamente sean aditivos, sino que se combinen entre ellos para generar un impacto aún mayor, lo cual podría tener un impacto, por ejemplo, en pesca o en otras actividades económicas que también se deseen realizar en la misma zona. Y es por eso que nosotros creemos que en este momento, con el auge de las distintas tecnologías que se han desarrollado a nivel mundial, incluyendo, por cierto, la inteligencia artificial, la automatización, es posible implementar sistemas de monitoreo y seguimiento ambiental, que sabemos que este tipo de cosas son más bien resorte de reglamentación administrativa que podría implementar el servicio de evaluación ambiental, pero sin perjuicio de ello quisiéramos, digamos, mencionar este tema porque creemos que aquí, dado que Chile como país está siendo pionero en el hidrógeno verde, al desarrollar la industria, se quiere aprobar una reforma tributaria, creemos que también, así como existe también una oportunidad de integrar el desarrollo de esta industria que traiga aparejado también un mejoramiento en los sistemas de monitoreo y seguimiento ambiental que existe, que creemos que ya están las tecnologías para poder hacerlo y existe una oportunidad entonces para también poder elevar el estándar de reporte y monitoreo y seguimiento de los impactos de esta industria,
Y todo esto además tiene un efecto bastante positivo en, yo diría, reducir la conflictividad territorial que podría ocurrir de estos proyectos. Sobre todo, por ejemplo, en lugares como Magallanes, donde existen ya voces importantes desde la comunidad que están, en el fondo, haciendo frente a estos proyectos. Entonces, después, posteriormente, estos proyectos en el sistema actual se judicializan eternamente y surgen críticas de, por ejemplo, el sector privado con el estándar de la regulación que existe, porque creen que se eternizan los procesos para aprobar los proyectos. Sin embargo, contar con sistemas de monitoreo de punta permiten traer mayor transparencia y poder reducir la conflictividad social en los distintos territorios, de manera tal que los esfuerzos que haga el país en materia tributaria, en materia de reducir la permisología, en materia de reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, puedan traer realmente un desarrollo armónico, sustentable e integral. Asimismo, también en materia de evaluación de proyectos ambientales, no podemos dejar de notar que el proyecto de ley que reforma el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que está actualmente, según entiendo, en la Comisión de Hacienda, lo que hace es plantear dos causales de ingresos al sistema de evaluación de impacto ambiental, las plantas desalinizadoras y también los proyectos de hidrógeno verde. En tanto, el proyecto de desalinización que fue despachado por esta comisión solo contempla las plantas desalinizadoras. Entonces, en esa materia, creemos que, claro, si es que avanza el proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, evidentemente tendría que tener en cuenta que ya está avanzando una causal de ingreso en un proyecto paralelo y por lo tanto se hace necesario coordinar ambos proyectos de ley para efectos de que no se produzca alguna duplicidad normativa. Y ahora, señor presidente, para esta parte de la presentación quisiera dejar a mi colega Javier Bravo para que pueda exponer lo que sigue, si le parece bien. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Bueno, me presento también, soy Javier Bravo, soy abogado, soy encargado de políticas públicas del Centro de Acción Climática. Como bien se ha señalado en este Policy Brief, nosotros intentamos profundizar en algunas recomendaciones en base a la tramitación del proyecto de ley de desalinización, pero también vinculándolo siempre con el rol del hidrógeno verde en ambos tipos de iniciativas. Tal como comentaba recién Alex, actualmente se están tramitando estos dos proyectos, el proyecto de ley de desalinización que acaba de ser despachado por esta comisión y el proyecto de ley de la reforma al CEIA. Claro, y como bien señalaba mi colega, en el proyecto de ley de desalinización se incluye la causal de ingreso al CEIA de dimensiones industriales, según se discutió. En cuanto en el proyecto de ley de reforma al CEIA se incluyen estos dos causales, ¿verdad?, de plantas de desalinización y los proyectos de hidrógeno verde. El riesgo que nosotros vemos aquí es que un proyecto avance antes que el otro. Esto puede significar, por ejemplo, que el proyecto de ley de desalinización termina aprobándose, suponemos, en menor tiempo que el proyecto de ley de reforma al CEIA, incorporando esta nueva causal, sin prejuicio de que los proyectos de hidrógeno verde están íntimamente vinculados. Por lo tanto, tendríamos una causal de ingreso solamente de desalinización, no así de hidrógeno verde, que dependería de otro proyecto de ley que puede tener una suerte distinta de tramitación. Sin prejuicio de que actualmente estos proyectos de dimensiones como las que se consagran en ambos proyectos de ley ingresan y valoramos la denominación que se incluye de dimensiones industriales para diferenciarlos de aquellos de menor entidad que no deberían ingresar. Una de las recomendaciones que efectuamos en este Policy Brief es vincular la Estrategia Nacional de Desalinización, que se contempla en el proyecto de ley de desalinización, con los instrumentos de planificación del hidrógeno verde. Esto es importante, en particular porque la Estrategia Nacional de Desalinización hace un listado en el proyecto de instrumentos que se tienen que tomar en cuenta para su diseño, entre ellos la zonificación de borde costero, los planes estratégicos de recursos hídricos, que como señalaba Alex, vienen de entender una gestión más articulada e integrada de las cuencas, pero nos hace referencia de manera expresa a estos dos instrumentos de planificación, que no están a nivel legal, sino que están a nivel de estrategia y plan, que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y el Plan de Hidrógeno Verde 2023-2030.
Consideramos que al menos estos dos instrumentos se deben tener íntimamente en cuenta para una adecuada planificación de la Estrategia Nacional de Desalinización, que tiene un horizonte de largo plazo, como lo son de estos dos instrumentos también. Un aspecto que nos llama la atención importante en el análisis que efectuamos es la necesidad de contar con mejores normas de calidad ambiental y de emisión para estas dos industrias. Siempre lo vinculo en ambas industrias, tanto desalinización como hidrógeno verde, por la relación estrecha que comentó el profesor René Garrido que ambas industrias tienen. En particular, nuestro país cuenta solo con una norma secundaria de calidad de aguas en bahías costeras, el resto son para ríos y lagos, solamente la de Quintero Puchuncaví, y en norma de emisión en relación a la salmuera o desechos provenientes de plantas desalinizadoras no tiene nuestro país, sin prejuicio de que el proyecto de ley de desalinización en sus artículos transitorios otorga la facultad al Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en el diseño de una norma de emisión, en particular para la salmuera, lo cual sería un avance sustantivo y seguiría las recomendaciones también de la OCDE en esta materia, que ha efectuado respecto a la regulación que tenemos sobre la desalinización. En este sentido también mencionamos la necesidad de avanzar hacia normas de mayor rigidez, que el Decreto Supremo 90, que actualmente sigue en revisión, tiene ya un proceso más de 10 años en revisión, desde el 2014, y que claramente resulta insuficiente para los desafíos y necesidades de esta industria, de ambas industrias en particular, de hidrógeno verde y desalinización. Sabemos que durante la tramitación del DS90 han ido apareciendo observaciones en particular a estas nuevas industrias, pero eso solo hace sentido entendiendo que el DS90 se quedó corto en el fondo para la envergadura de iniciativas que actualmente se desarrollan. Y finalmente, algo que ha avanzado harto el Ministerio de Medio Ambiente es el desarrollo de líneas de base pública. En eso, en particular en hidrógeno verde, lo ha ido desarrollando por un proyecto que ya lleva más o menos 2 años. Creemos que estas líneas de base se pueden avanzar también en el ámbito de la desalinización y no trabajar de manera separada en hidrógeno verde y desalinización, sino avanzar a líneas de base pública en todo el territorio. ¿Para qué? Para que los proyectos nuevos que ingresen con estas nuevas causales que mencionábamos cuenten con información más sólida. Finalmente, señalamos un par de oportunidades de mejora regulatoria en el y uso de agua en la industria de hidrógeno verde. Identificamos 4. Primero, y algo que parece que ha resonado bastante desde largo tiempo, que es incorporar el hidrógeno verde y sus derivados de la cadena de valor, incluidas las plantas de desalinización, en los instrumentos de planificación e instrumentos de ordenamiento territorial. Aquí ha existido una larga discusión en Contraloría, fundamentalmente respecto al alcance del artículo 55 de la ley de la ordenanza de urbanismo y construcción, en particular respecto al cambio de uso de suelo que tienen que tener las plantas desaladoras en los territorios rurales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas plantas y de hidrógeno verde se van a instalar en territorios rurales, por lo cual es necesario consolidar un cambio de uso de suelo. Esta planificación, entonces, este cambio de uso de suelo que se va a ir avanzando, tiene que estar acompañado de una adecuada planificación territorial, y ahí sugerimos incorporar, aprovechar herramientas como los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial, que actualmente lamentablemente no se han podido avanzar, pero que tienen un potencial importante para esta clase de iniciativas. También señalamos incorporar criterios de justicia ambiental en la ecualización de esta industria, analizando los posibles impactos en los asentamientos urbanos. En particular, aquí quiero hacer referencia a los criterios de justicia ambiental que ha explorado con profundidad la profesora Dominique Hervé durante años, y que se incorporaron en su momento en este proyecto de ley de desalinización. Pero que aquí lo que queremos señalar es que no solamente se remita al proyecto de desalinización, sino también a los proyectos de hidrógeno verde, sino también incorporar estos criterios de justicia ambiental para evitar cargas innecesarias en asentamientos urbanos, y vinculándolo con las zonas de mayor aptitud de proyectos de desalinización. El proyecto de ley de desalinización considera en su articulado que se van a identificar las zonas de mayor aptitud para esta clase de proyectos.
si uno vincula estas zonas de mayor aptitud con criterios de justicia ambiental, a la par que lo hace con los proyectos de hidrógeno verde, se encuentra un potencial y una herramienta importante. También, como señalaba el profesor René Garrido, una pregunta importante es de dónde va a venir el agua. Y una observación que hace es resalta a la vista que la mayoría de los proyectos utilizan agua subterránea hasta que cuentan con sus proyectos de las plantas desalinizadoras. En este sentido, se ha hecho variados estudios de la posibilidad de contar con agua reutilizada para el funcionamiento de esta industria de hidrógeno verde, por lo cual consideramos que es importante avanzar en la eficiencia del recurso hídrico y posibilitar su reuso. Ahí señalamos 2 proyectos de ley que están en tramitación, tanto el proyecto de ley de eficiencia hídrica, que se encuentra en la Comisión de Hacienda de este Senado, y el proyecto de ley de aguas residuales que esta comisión ha visto, que también se pueden vincular de manera estrecha con la industria de hidrógeno verde y de desalinización. Y finalmente, priorizar iniciativas de desalinización multipropósito frente a hidrógeno verde, es decir, contar con plantas de desalinización en los proyectos de hidrógeno verde que puedan servir también para iniciativas de consumo humano, para agua potable rural, etcétera, pero incorporando incentivos para ello. Sabemos que es muy difícil, en particular por donde se ubican las plantas de hidrógeno verde, contar con estas plantas multipropósito, pero se pueden incorporar incentivos, particularmente tributarios puede ser, y por eso hacemos referencia al proyecto recientemente ingresado por el Ejecutivo, que incorpora incentivos, no solo incentivos tributarios, sino también cargas impositivas a los proyectos de hidrógeno verde para justamente considerar un fomento en esta actividad. Estas son algunas de las oportunidades que consideramos posterior a la realización del Policy Brief y analizando obviamente la cadena de valor completa del hidrógeno verde y su vinculación con la desalinización. Eso. Por aquí. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al señor senador don Sergio Gaona. Primero, presidente, agradecer la presentación que nos han hecho los especialistas y profesionales que están en esta sesión. Lo que yo quisiera es poder, en términos sintéticos, reducir cuáles son los gaps o las brechas regulatorias que tendríamos en este momento y que deberíamos preocuparnos mayormente. Yo entiendo de que evidentemente tenemos el proyecto que reforma la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, que hoy día salió de la Comisión de Medio Ambiente ya hace un año aproximadamente. Si mal no lo recuerdo, parece que fue en diciembre del año pasado. Y estaría por salir de Hacienda ahora en este mes y podríamos estarlo viendo en sala durante el mes de octubre si es que no hay dificultades políticas como la que tuvimos ayer en la Cámara de Diputados. Y por otra parte, desde esta comisión también se despachó el proyecto de ley de desalación. Ese proyecto de ley de desalación yo no estoy claro si tiene que ir a Hacienda todavía, no, tiene que ir a sala. Debería ir a sala incluso antes que la de medio ambiente. También dependiendo de que se recuperen algunas cosas que ocurrieron ayer en la Cámara de Diputados. Entonces, por lo tanto, uno podría decir que los proyectos van más o menos en línea en términos de tramitación. A pesar de que van en línea y que probablemente puedan ser despachados porque tienen que ir todavía a segundo trámite los 2 proyectos. ¿Ustedes ven brechas o cosas que falten en ambos proyectos? O en el de desalinización fundamentalmente como para poder incorporar en los próximos trámites legislativos o simplemente la dificultad esto de que vayan desacoplada la aprobación de los 2 proyectos. Sí, muchas gracias por... procedimental, pero primero que me expliquen si ven dónde ven el problema del desacople, ¿es solo el desacople o también hay cuestiones sustanciales que habría que modificar en lo que se ha estado aprobando hasta ahora? Sí, yo en particular veo por su intermedio, presidente, que, claro, una de las observaciones que uno podría señalar es esta tramitación en paralelo de una industria, de 2 industrias en particular que están íntimamente ligadas.
y que se corre el riesgo de que una avance más rápido que la otra. En particular, el proyecto de ley de desalinización ha tenido una tramitación muy extensa y ha ido variando bastante. Nosotros consideramos que es un proyecto que ha mejorado sustancialmente, sin prejuicio de que observa una institucionalidad relativamente, cuando me refiero a institucionalidad, me refiero a tramitación de las concesiones, que está pendiente también, como bien lo deben saber los senadores, que está pendiente de definirse también. Recordemos que hay una indicación al proyecto de ley de concesiones marítimas también, que hay toda una discusión respecto al proceso de otorgamiento de estas concesiones. Que ahí vemos un desafío importante en cuanto a la tramitación propiamente y cómo se va a llevar adelante. Eh, y eso y aquello va a tener un impacto directo en cuanto a cómo podemos planificar en los territorios, me refiero como a la planificación territorial, los instrumentos de planificación territorial, la gestión de estos proyectos, porque vamos a tener proyectos que es un desafío que va a existir, dado que ya hay proyectos de desalinización andando y que es un desafío que también tuvieron los senadores a la hora de definir un poco, porque hay proyectos de desalinización que ya están andando sin la ley de desalinización, otros que se van a incorporar con la ley de desalinización y que van a quizás tener tramitaciones diferentes, incorporando a la DGA y en el otro caso a la Subsecretaría de Defensa. Ahí yo veo un desafío importante en términos regulatorios. Y en el segundo caso me parece que hay aspectos que se podrían avanzar, pero que no dependen hoy, evidentemente del Poder Legislativo, que son las normas de estándares ambientales, como mencionábamos, las normas secundarias de calidad de agua, porque aquello es indiferente a si el proyecto de desalinización sale en un momento u otro. Eso se podría avanzar para contar con mejores normas secundarias de calidad de agua en las bahías costeras y la norma de emisión en relación a la salmuera, dado que no contamos con un decreto supremo 90 que lleva más de 10 años en discusión. Y finalmente, me parece que, claro, nosotros mencionábamos que la Estrategia Nacional de Desalinización, ojalá se pudiera, perdón, los instrumentos de planificación del hidrógeno se pudieran considerar en la Estrategia Nacional de Desalinización de manera concreta. Eso yo creo que es una mejora al proyecto de ley que se podría incorporar. El proyecto de ley varió en su acápite inicial de lo que tiene que incorporar la Estrategia Nacional de Desalinización. Antes decía al menos, es decir, se podrían incorporar otros instrumentos para su diseño. Ahora ya no dices al menos, entonces es un listado que uno podría decir que es taxativo. Pero sin prejuicio de esa modificación, se hace necesario tener en cuenta la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, en especial cuando hay proyectos de 16.000 millones de dólares en determinadas regiones. Es importante tomarla en cuenta. Y por último, los desafíos en términos de planificación territorial. Ahí yo creo que los PROT son una herramienta muy importante que tenemos que aprovechar. Y la discusión en los términos de uso de suelo de los planes reguladores actualmente vigentes, que también hay harta discusión al interior de los municipios. Yo creo que hay al menos 3 o 4 desafíos normativos que, insisto, claro, no todos dependen del legislativo, pero que, como bien dijo el senador, como que vamos a contramarcha porque ya hay proyectos que ya están andando, entonces como vamos a ajustar nuestra normativa a la industria ya vigente. Gracias. El profesor don René Garrido nos pide la palabra y después la senadora doña Yana Proboste. Muchas gracias y por su intervención también, presidente, solamente aportar a la discusión de que de alguna manera cuando estos elementos están evaluándose de forma paralela, lo que nosotros queremos es que se contemplen las perspectivas de cara a los sistemas de desalinización que sean multipropósito, que permitan más actores. O sea, cuando se mira el análisis de todas las desaladoras, por ejemplo en Antofagasta, la cantidad de desaladoras que se encuentran una tras otra, habla de una gestión de uso único del agua. Entonces, ¿cómo se opta al ejercicio del multipropósito, al ejercicio de la colaboración
en la infraestructura compartida. Los conceptos de infraestructura compartida son altamente relevantes en esto de cara a una mayor resiliencia y también el uso más eficiente de los recursos. Y aquí yo creo que ese ejercicio es algo que debemos propender. No digo eliminar las otras opciones, sino que generar espacios para que la infraestructura compartida se pueda desarrollar para evitar, como les señalo, como ya hay muchas desaladoras en el norte, insisto, una tras de otra cuando se colocan en el mapa. Y gracias, senador, por cómo está sintiendo ese problema. Y lo otro que podría ser dado es cómo se incorporan los escenarios de cambio climático frente a la infraestructura, considerando elementos de marejadas, con lo tanto que la instalación de todas estas desaladoras contemplen todos los mecanismos de seguridad con escenarios de cambio climático, considerando todas las modificaciones que están desarrollándose en este último tiempo. Senadora Proboste. Y después yo. Muchas gracias. Yo quiero, en primer lugar, felicitar esta iniciativa de investigación. Esta lógica de anillos también para la Comisión de Recursos Hídricos ha sido muy importante conocer estas investigaciones y acercar cada vez más la investigación académica, científica, a los desafíos legislativos. Y así es que, en primer lugar, felicitaciones. Algunos de quienes están acá han sido siempre activos colaboradores en las iniciativas legales, así es que también se agradece muchísimo. Yo quisiera hacer dos preguntas, una directamente a Alex, que fue el que lo planteó, respecto al impacto ambiental sinérgico, que es lo que durante mucho tiempo nosotros hemos venido planteando también a propósito de los efectos acumulativos. Pensando, por ejemplo, en los temas de litio, en salares, cómo la evaluación mira estos efectos acumulativos o, como ustedes lo plantean, estas evaluaciones ambientales más sinérgicas que finalmente lo que hacen es que en un territorio se comienzan a acumular impactos que cuando se evalúan de manera individual no es capaz de comprender estos efectos. Entonces, me gustaría si es que nos pudiesen hacer recomendaciones más claras para avanzar legislativamente en aquello. Y segundo, considerando el contexto de crisis hídrica que vive nuestro país y particularmente en la zona norte, los desafíos de cambio climático de los cuales también hablaba el profesor René, ¿cuáles serían las recomendaciones principales que realizan desde el Centro de Acción Climática al esfuerzo legislativo que tenemos que hacer para que realmente pudiéramos avanzar en proyectos de ley que se fueran transformadores en temas de seguridad hídrica en nuestro país? Gracias, senadora. Por mi parte quiero consultar, bueno, viendo el mapa acá de los proyectos en desarrollo, de los 73 proyectos en desarrollo, mi región aparece con 0, ningún proyecto. Quiero, en primer lugar, agradecer la exposición de los expertos, nuestros investigadores, y consultar, siempre me llama la atención la experiencia de los países costeros del mar Mediterráneo, cómo se las arreglan ahí 12, 15 países para compartir y desalinizar aguas en esa cuenca tan pequeña. ¿Cuáles son, y aprovechar, voy a preguntar también a la biblioteca de nuestro Congreso, cuáles son las normas secundarias de calidad de aguas en esas bahías, las normas de emisión en relación a la salmuera, las acumulaciones de los impactos individuales que planteaba la señora Proboste, si hay indicadores, particularmente en el océano, en el mar Mediterráneo, que yo encuentro que están todos ahí amontonados. ¿Cuáles son los desafíos y las necesidades de la industria eventualmente? Bueno, acá vemos que está todo orientado principalmente a la minería, porque mi región está fuera de la jugada hasta ahora. Las líneas de base. El uso de aguas reutilizadas. Porque de buenas a primeras se me ocurre que poner en el delta de los ríos estas plantas, por ejemplo, los ríos que escurren al mar.
las plantas multipropósitos y los incentivos, las experiencias de plantas multipropósitos e incentivos en el mar Mediterráneo, y casos de ligazón de dos industrias o multipropósito en esto de generación de hidrógeno verde y desalinización y otros propósitos. El tema de las concesiones marítimas. ¿Cuáles son los principales proyectos con avance en Chile dentro de estos 73 para conocer un poco su experiencia y eventualmente invitarlo? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, invitar al que partió primero y en qué están, cuáles están operando ya, si es que alguno ha terminado. ¿Qué pasa con estos 73? Que es harto, me parece. Después, ejemplos de infraestructura compartida. Si es que nos pueden decir algo brevemente nuestros invitados, agregado a las consultas que han hecho mis colegas, doña Yanna Proboste y el senador Gaona. Gracias. Gracias, señor presidente. Para responder las consultas de la senadora Proboste, yo creo que podría responderlas y no sé si es que el profesor René podría contestar las suyas por mientras, pero voy a adelantar. Primero, quizá con respecto a su primera pregunta, senadora Proboste, la pregunta, si bien la entiendo, es ¿cómo funcionaría esto de evaluar los impactos sinérgicos? Porque suena súper complicado en primera instancia, o sea, como nuestro sistema no lo hace, ¿cómo lo hacen los demás países? Acá hay una buena noticia. No es tan complicado como suena esto de evaluar impactos sinérgicos. En primer lugar, lo que hay que hacer es definir, cosa que ya hace también nuestro sistema, definir el área de influencia de un proyecto específico. Entonces, yo puedo tener un proyecto que tiene un área geográfica delimitada y digo, bueno, esa es su área de influencia. Después, si tengo otro proyecto cerca, también voy a medir su área de influencia. Ese es paso 1, que cada proyecto tenga su área de influencia y eso ya está más o menos resuelto en nuestro sistema. Pero después viene el paso 2, que es decir, cuando yo veo ambas cartografías y digo, bueno, área de influencia 1, área de influencia 2, puedo yo ver si es que hay una superposición. Si es que hay una superposición de las áreas de influencia, entonces ahí yo puedo entrar a mirar. ¿Y qué es lo que yo empiezo a mirar? Empiezo a mirar distintos tipos de variables que al interactuar podrían tener este impacto sinérgico. Entonces yo las empiezo a medir. ¿Qué es lo que ocurre si se superponen estas áreas de influencia, por ejemplo, en términos de descarga de salmuera? Por el ejemplo que nos convoca el día de hoy. Después de eso, lo que yo hago es, si tengo una buena línea de base, yo puedo modelar a través de modelos matemáticos, sistemas computacionales, yo puedo modelar qué es lo que podría ocurrir con X nivel de descarga salmuera, Y nivel de descarga salmuera en ambas plantas, en el área donde hay una confluencia, una superposición. Y aquí donde viene la parte muy importante, que también es la recomendación que hacemos, vuelvo nuevamente porque insisto que este punto es crítico. A mí de nada, o sea, me puede servir modelar porque yo puedo adelantarme, puedo decir, ojo, cuidado, aquí podría haber un problema. Pero la verdad de las cosas es que para realmente construir un sistema robusto, se requiere no solamente una línea de base, la capacidad de poder modelar estos impactos, sino que lo más importante es el sistema de monitoreo. Porque si el sistema de monitoreo es débil, yo nunca voy a poder ver si es que esa modelación que yo hice, que es una proyección matemática, tiene supuestos, digamos, podemos discutir si es que el modelo está correcto o no, pero nunca voy a poder ver si es que en la realidad ese impacto que yo preví que podría ocurrir está realmente ocurriendo o no. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo hago esa proyección, digo, se superponen dos áreas, aquí podría haber un impacto sinérgico, para poder estimar como qué tan grave es esto, porque no en todos los casos va a ser igual de grave este efecto sinérgico, ¿no? Tengo que ver tres cosas. Primero, la extensión de ese impacto sinérgico, porque puede ser que tenga una extensión chiquitita, a lo mejor la superposición no es tan grande. Segundo, cuánto es la duración, porque las plantas no necesariamente van a estar funcionando 24/7, a lo mejor es cuando están ambas funcionando al máximo nivel, va a depender, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a durar ese impacto sinérgico? Y tercero, quizás para mí personalmente lo más importante, si es que ese impacto sinérgico es reversible o no. Porque si yo causo un daño irreversible
en alguna zona, por ejemplo, puedo causar daño económico irreversible a ciertos grupos más vulnerables o a cierta otra actividad económica. Entonces, son esas tres cosas a las que hay que tener en vista: la extensión, la duración y la reversibilidad. Pero eso solamente va a ser tan bueno como los sistemas de monitoreo que yo pueda tener. Entonces, eso es como brevemente de cómo se hace esto en otros países. Y creemos que, la verdad, insisto, el desarrollo de la industria de hidrógeno verde en Chile trae aparejado oportunidades, pero también trae aparejado ciertos costos. No va a ser gratuito porque siempre en esta comisión y en el debate de aguas desalinizadas siempre dice el mar es infinito, ¿no? Como que pareciera que fuera un recurso infinito, pero la verdad es que lo mismo ocurría también con el aire. Uno dice, bueno, cada vez que quemamos combustibles fósiles estamos contaminando un poquito el aire y la atmósfera es como infinita, pero resulta que la atmósfera tiene un límite y ese límite lo estamos viendo con los incendios, con las olas de calor. Lo mismo ocurre también con el océano, que además absorbe mucho estos gases del mar. Entonces, pensar en el océano como un sistema infinito no es buena idea, porque además estos efectos también son locales, son cerca de las costas, impactan a las comunidades. Entonces, lo que hay que hacer es definir bien áreas de influencia, ver cuándo se superponen, modelar bien y sobre todo tener sistemas de monitoreo. Entonces, si bien la oportunidad es poner a Chile, que ya tiene un liderazgo mundial en materia de energías renovables, y ahora pretendemos en el fondo también llevar esto al desarrollo de la industria del hidrógeno, eso me parece muy bien, pero también hay una oportunidad para fortalecer capacidades del país en monitoreo ambiental, integrando además toda esta beta de nuevas tecnologías que existen el día de hoy, tecnologías como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que permiten también colocar al país a un nivel de punta en lo que es el desarrollo de todo esto y la integración de las comunidades. Porque de lo contrario, como decía el profesor Garrido, lo que va a ocurrir es que como estos proyectos se emplazan en áreas de alto estrés hídrico, las plantas saladoras no van a aparecer de un día a otro, y después cuando aparezcan, si empiezan a producir impacto en las comunidades, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la conflictividad social, como ya ha ocurrido en otras zonas de desarrollo industrial de nuestro país. Entonces, en el fondo, esa es la importancia de construir un modelo inteligente, integrando distintas variables y conceptos normativos. Y eso me lleva al segundo punto, que tiene que ver con la pregunta de la senadora sobre, bueno, ¿qué otros proyectos podría adelantar el Senado, el Congreso Nacional, esta comisión, en materia también de poder abordar esas brechas regulatorias? Y, bueno, lo mencionó mi colega Javier en torno a las plantas multipropósito, también en eso insistió el doctor Garrido en torno a utilizar la infraestructura de forma inteligente, pero además hay otra brecha que tiene que ver con la eficiencia hídrica. En Chile ya existe una ley de eficiencia energética que adelantó y que promulgó el último gobierno de Sebastián Piñera. Inmediatamente después de eso se presenta un proyecto de ley de eficiencia ya no energética, sino que hídrica, que fue despachado por esta comisión, se encuentra ahora en la Comisión de Hacienda y que tiene por objeto decir, ok, podemos extraer más agua del mar, de otras fuentes, pero eso no es tampoco infinito. La idea es, para hacerlo de manera inteligente, está bien que traigamos nuevas fuentes, las incorporemos, pero hagamos un buen uso también de las fuentes que tenemos, que se desperdicia una gran cantidad de los sistemas que tenemos. Entonces, los grandes actores en un contexto de cambio climático tienen la capacidad para poder implementar sistemas que aumentan la eficiencia, y eso también le trae un beneficio económico a las propias empresas. Y por último, el proyecto de ley de reuso de aguas residuales, que también, según entiendo, me corregirá la Secretaría, pero entiendo que también todavía está en esta comisión. Ese proyecto, digamos, tiene un fuerte componente técnico, fue elaborado en conjunto con la Fundación Chile, para efectos de que fuera un proyecto robusto en términos técnicos. Y la verdad, quisiera contarles que, de fondo, lo que comentaban ustedes de estos emisarios que botan el agua al mar, cuando esa agua que está siendo literalmente derrochada podría aprovecharse con mayores sistemas de tratamiento. Hace poco, por razones profesionales, tuve la oportunidad de viajar a África, y me sorprendió cuando fui a visitar a África, específicamente a Ghana, el país Ghana. Cuando fui a visitar, fuimos a ver una de estas plantas de reuso de aguas residuales y me sorprendió lo que el director de la empresa me dijo. Bueno, ustedes, los occidentales, del fondo, ven esto como un desperdicio,
pero nosotros somos tan pobres que no tenemos otra de utilizar todos los recursos que tengamos a mano y los pocos que tenemos. Esto que ustedes lo ven como un desperdicio, nosotros lo reaprovechamos, tenemos capacidad para convertirlo en fertilizante, capacidad para convertirlo incluso en energía eléctrica. Entonces fue, de hecho, a partir de esa experiencia que también decidimos trabajar en conjunto entre nuestro centro con la Fundación Chile para efectos de que pudiéramos apoyar este proyecto de ley de aguas residuales. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda. Entonces, lo dejo hasta ahí, le paso la palabra al, no sé si es que, el colega Javier quería comentar alguna, y también está el profesor Yuneski ahí. Sí, gracias por su intervención, presidente. Yo quería profundizar en dos cosas muy cortitas y que me voy a tomar de un informe que hizo el Comité Científico Asesor de Cambio Climático en relación a los impactos sinérgicos y también un poco las brechas que mencionaba el senador Gaona. Yo identificaría, y como lo hace este informe, que existen brechas importantes en términos normativos, de gestión, pero también de información. Y eso es sumamente importante en relación para analizar los impactos sinérgicos. Hoy en día, recientemente, creo que la semana pasada, se lanzó el primer informe en relación a los impactos de las plantas desaladoras en algas marinas. O sea, estamos a un nivel de información que todavía estamos recién aprendiendo un poco de los múltiples impactos que se pueden generar no solo en las salmueras, sino también en los humedales costeros, por ejemplo, o en los ecosistemas marinos. En cuanto a las brechas de normativas, aquí, y aquí uno, cuando habla como de avanzar en reglas claras, aquí uno lo ve evidente, ¿verdad? En la región de Atacama, por ejemplo, tenemos lugares donde hay plantas desaladoras, pero a la vez se superponen con áreas marinas protegidas, a la vez se superponen con áreas de manejo y a la vez se superponen con áreas para la acuicultura. Entonces, tenemos una multiplicidad de instrumentos aplicables y excesiva cantidad de instalaciones. Aquí el proyecto de ley de desalinización hace un aporte muy importante porque habla de que cuando haya proyectos en lugares simultáneos o cercanos, se tiene que aprovechar las instalaciones existentes, entre ellas las servidumbres, que eso es un paso importante para evitar la concentración en un solo lugar. Y finalmente en las brechas de gestión, coincidimos un poco en que se debe avanzar más rápido en la actualización de los instrumentos de planificación territorial, particularmente en las comunas costeras, y en un aspecto importante en los mapas de riesgo. ¿Y por qué es importante avanzar en los mapas de riesgo? Porque si nosotros en las plantas desalinizadoras las incorporamos en los mapas de riesgo en las comunas costeras o en la zonificación de borde costero, esta infraestructura pasa a ser infraestructura crítica y de protección más robusta. Y finalmente quería no dejar pasar esto, que claro, que tenemos un concepto que actualmente no está en uso, se intentó en este proyecto de ley darle uso, que es el concepto de zona costera. Mientras no tengamos una visión articulada de la zona costera, va a seguir pasando esto, que tenemos una multiplicidad de instrumentos, entre ellos planes de gestión de riesgo de desastre, planes de acción de cambio climático, e intentamos buscar el instrumento que los acople a todos. En este caso, algunos hablan del PROT, otros hablan en este caso de una ley de zonas costeras, que, claro, está bien, pero necesitamos un poco de articulación de esta amalgama de instrumentos que actualmente contamos y que un poco no ha propiciado, pero queda en evidencia un poco como los problemas que en el uso y instalación de estas industrias, y por eso aquí es importante lo que decíamos con criterios de equidad territorial y justicia ambiental. Muchas gracias. Senador Gaona. No, solo dado que esta comisión se transmite y un poco para aclarar también, estuvimos hablando sobre las brechas legislativas que aún hay, pero también aclarar, o mejor dicho, informar que lo que señalaba recién el expositor Javier, que tiene toda la razón, las dificultades que tenemos con los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes reguladores intercomunales, los ordenamientos de los bordes costeros, porque hoy día así se denomina, los PRC también, pero esto legislativamente y normativamente esto está absolutamente normado. Aquí hay una deficiencia del Poder Ejecutivo y especialmente los municipios para poder resolver estos temas y los gobiernos regionales. Esto está legislado, los PROT están regulados hace años ya, con la ley de los gobiernos regionales, con la modificación se estableció esta facultad para los gobiernos regionales. Bueno,
no han avanzado con la rapidez que uno quisiera. Los bordes costeros, hay algunas zonas que tienen regularizado o regulado esto, los PRI también están avanzando, pero estas son materias que no son de competencia del legislador. Eso para que, sobre todo como estas posiciones se transmiten, pero no se piense que todo esto lo tenemos atrasado nosotros. Esto está normado ya y efectivamente para evitar la superposición, para generar certeza jurídica, porque hoy día se desarrollan muchos proyectos porque no hay claridad cómo se usa el territorio. Y como no hay claridad cómo se usa el territorio, se empiezan a superponer situaciones y a generar todos los conflictos que tenemos hoy día. Eso, y porque además también, respecto al tema de zona costera, fíjense que en la ley marco de acción para el cambio climático está bien definido lo que es zona costera. Está definido ahí en un artículo y que podría ser el gatillador de una regulación mucho más amplia que le corresponde también presentar al Ejecutivo. Y el Gobierno presentó un proyecto de ley relacionado con concesiones marítimas donde expresamente excluye toda discusión de definiciones de zona costera y todo ello y se limita fundamentalmente a cómo va a operar el sistema de otorgamiento de concesiones. Por lo tanto, también esa es una materia que no depende del Poder Legislativo ni de los legisladores, sino depende de los poderes ejecutivos, sea el que está actualmente, el que venga después o el que estuvo antes. Eso para la claridad de quienes ven estas comisiones en TV Senado y que no se crea de que nosotros tenemos atrasado todo acá, sino que efectivamente hay brechas legislativas, pero que están abordándose y que tienen que ver con los desacoples que hay entre una ley y otra o un proyecto de ley y otro que se están desarrollando. Eso porque los instrumentos que mencionaba Javier, esos están vigentes y hoy día existen y depende de los gobiernos de turno y de los ministerios a cargo y de los municipios a cargo el que se ejecuten con la velocidad que uno quisiera, porque efectivamente el no tener ordenado el territorio produce problemas y nos ha producido problemas durante los últimos 15 años con proyectos de inversión, con zonas protegidas, con la definición de áreas marinas de múltiples usos, en fin. ¿Para qué voy a seguir contando todos los problemas que hemos tenido producto de la ausencia de la ejecución de legislaciones que ya están vigentes? Eso, presidente. Gracias, senador Gaona. Le ofrezco la palabra al profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Yuneski Masip, que nos está pidiendo la palabra. Bueno, muy buenos días a la comisión, agradecido de que nos hayan recibido aquí, presidentes, senadores. Me voy a referir rápidamente, porque ahí vi también a mi colega René, quien hizo una excelente presentación. Gracias, René, por representarnos aquí. Bueno, como se decía, como es un proyecto que ha sido desarrollado o fue desarrollado con fondos públicos, es una forma también para nosotros de cerrar este ciclo de que el financiamiento también nos ha beneficiado y deja también a disposición de la comunidad y del país información relevante. Como decía el senador de Los Lagos, creo que un aprendizaje que yo creo que ustedes seguro lo han revisado bien en esta comisión es de países como los que están en esa cuenca del Mediterráneo, como Israel y España, que han trabajado bastante con las desalinizadoras, tienen un aprendizaje, son ejemplos mundiales en esto. Entonces, yo creo que uno de los temas importantes de ellos es cómo han logrado integrar, por ejemplo, harta energía renovable que tienen tanto en el sur de España, en la zona de Israel, a las desaladoras. Entonces, si eso también se logra con proyectos de hidrógeno verde y tener un uso eficiente de todo el proyecto, creo que es una oportunidad que tenemos, visto que diferentes proyectos de ley que mencionaban también mis colegas y ustedes, los señores senadores, han ido mostrando a lo largo de la mañana. Entonces, creo que es un buen uso de esa infraestructura compartida la que se está haciendo y es un ejemplo que podemos seguir. 70% del agua que se utiliza en estos países, principalmente Israel me refiero, viene de estas plantas, por lo tanto, es un aprendizaje que está ahí y lo vimos a lo largo del proyecto también. Nosotros como proyecto, a lo mejor solo dejar los invitados, desarrollamos una plataforma y actualmente, gracias a otro financiamiento público de Corfo, del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, tenemos una plataforma para la región de Valparaíso, creo que mi logo me delata por la parte de atrás, y una plataforma a nivel nacional donde uno puede ver dónde están o dónde pudiesen estar estos proyectos de hidrógeno verde y a la vez ver dónde están estas desaladoras o dónde, por ejemplo, en la plataforma de Valparaíso, que es algo que se ha ido mencionando, se puede ver que las plantas de tratamiento de agua pudiesen ser un aporte. Es real
Se mencionó en la presentación del profesor René que el agua que se va a necesitar es un agua destilada, bien tratada, requiere una tecnología adicional, pero si hacemos un uso eficiente de ese bien preciado que tenemos y que necesitamos en regiones que tienen hartos decretos de estrés hídrico, nos va a venir muy bien. Entonces, si se piensa desde ese entonces, creo que también le va a dar una certeza a los futuros inversores en esos proyectos, ¿ya? De que van a tener un desarrollo integral, de que cuando su proyecto sea analizado por el CIA y demás fases que va requiriendo el proyecto, va a tener una certeza real de este nivel de inversión que están haciendo, que realmente es bastante alto. Se mostró ese mapa de proyectos, el senador lo mencionaba. Sería muy bueno escucharlo. Ahí usted dejó, señor senador, la puerta abierta para invitar a esos proyectos que vienen con la experiencia de lo que están viviendo en su desarrollo y demás. Hay algunos ejemplos de Magallanes, otros de Antofagasta, donde el hidrógeno verde tiene mucho que decir de la cantidad de agua que con respecto a estos procesos industriales puede parecer poca, pero es una cantidad de agua adicional que estamos requiriendo, ¿ya? O que van a requerir esos proyectos, porque realmente nosotros como proyecto que ya desarrollamos no introdujimos ahí nada de fierro, pero sí dejamos una serie de hitos clave que quizás pueden ser un insumo. Entonces, en estas plataformas que después mi colega Alexandré les podría compartir los links, ustedes pueden visualizar dónde por regiones podrían ser zonas potenciales de instaurar un proyecto de hidrógeno verde, ver cantidades de agua que se pudiesen requerir, cuestión de que como un puntapié de partida ya pongamos un foco en que va a haber determinadas regiones que pueden recibir más o menos cantidad de proyectos de hidrógeno verde, pero también tener este puntapié, como decía, de cantidades de agua y otros estilos de insumos. Y ahí poder ver si de verdad la infraestructura compartida que se mencionaba es más relevante para un proyecto o para otro. Pero sí hemos visto de que es muy relevante en la mayoría de proyectos en la experiencia internacional, como mencionaba, tanto en el sur de España como en zonas de Israel, donde se ha visto esto. Y agradezco nuevamente eso, así que cedo la palabra. Gracias, señor Masip. Señor Garrido, ¿está pidiendo la palabra? Don Muchas René. gracias. Sí, ya. Voy a tratar de abordar la mayor cantidad de preguntas posibles también en honor al tiempo. Eh, Primero que todo, el ejercicio de avanzar legislativamente es reconocer que el agua desalada para proyectos de hidrógeno no puede ser evaluado proyecto a proyecto, entendiendo todo este despliegue que está planificado o está en desarrollo, sino que a través de normas claras, monitoreos obligatorios y planificaciones territoriales integradas se pueden entender en su conjunto. También señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene criterios de evaluación para metodologías para la consideración de los impactos acumulativos y sinérgicos. Esto fue hecho y fue lanzado en noviembre del 2024, por lo tanto estamos y eso yo creo que es súper importante. De cara al desarrollo de esta nueva tecnología, de alguna manera todos los instrumentos de cara a la política pública se van desplegando a medida que van avanzando. Y aquí voy a poner un punto relevante, es que es súper importante que desde los privados que están avanzando hagan el apoyo hacia el desarrollo de la política pública bajo las necesidades que nosotros tenemos. Entendemos que no todo tiene que ser visto desde el punto de vista legislativo, tienen que haber normas en el Servicio de Evaluación Ambiental y todo el ecosistema se tiene que desarrollar y para eso tiene que haber un trabajo colaborativo, no solamente del empresario hacia un lado, sino que también del sector público y ahí hacer una estructura más sinérgica. Ahora, en el marco de los países del Mediterráneo, efectivamente, casos como España, Israel y Chipre exigen normas estrictas de vertido y tienen evaluaciones estratégicas a escala regional para evitar los impactos acumulativos. Y ahí volvemos a hacer el ejercicio de los planes de monitoreo. De alguna manera también el Decreto Supremo 90 no fue diseñado para salmueras, sino que fue hecho para vertidos en el mar, cosa que hay que tener presente. Por lo tanto, la idea es transitar desde las evaluaciones aisladas a los enfoques integrados. Y finalmente, lo importante tiene que ver con una planificación territorial para autorizar nuevas desaladoras, definir los umbrales de salinidad y calidad del agua
y finalmente generar evaluaciones estratégicas para la capacidad de carga. Espero haber tratado de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Muchas gracias, señor Garrido. Ofrezco la palabra ya porque ya estamos en el tiempo. Señor Gaona. Señor Sánchez. Bueno, habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta. Gracias.